Insuficiencia renal crónica. Como primera definición, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define como la pérdida progresiva de la función renal, la cual se prolonga durante meses o años y en donde los riñones no son capaces de llevar a cabo adecuadamente su función. Según la Guía de Práctica Clínica de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica Temprana, la define como la disminución de la función renal, la cual se expresa por una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, o bien como la presencia de daño renal que persiste durante al menos 3 meses. KDIGO la define a partir de dos criterios. Número 1. Daño renal mayor o igual a 3 meses de acuerdo con anomalías estructurales o funcionales del riñón, la cual se manifiesta por anomalías patológicas o marcadores de daño renal. Número 2. Filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, mayor o igual a 3 meses con o sin daño renal. Las causas de insuficiencia renal crónica, con base a la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, con sus códigos correspondientes son glomerulopatías, enfermedad glomerular, síndrome nefrítico agudo, síndrome nefrítico rápidamente progresivo, glomerulonefritis membranosa difusa, síndrome nefrítico crónico, síndrome nefrítico no específico, lesión glomerular focal y segmentaria, nefritis tubulointersticial, enfermedades renales tubulointersticiales, nefritis tubulointersticial aguda, alteraciones tubulares y tubulointersticial inducidos por drogas y metales pesados, nefropatía inducida por analgésicos, nefritis tubulointersticial crónica, enfermedades hereditarias, nefropatía hereditaria no clasificada, nefropatía obstructiva, uropatía obstructiva y por reflujo, hiperplasia de la próstata. Factores de riesgo para desarrollar insuficiencia renal crónica, las cuales se dividen en de susceptibilidad, mayores de 60 años, historia familiar de insuficiencia renal crónica, origen hispano, género masculino, síndrome metabólico, reducción de la masa renal, bajo nivel socioeconómico y de educación, estado de hiperfiltración, aumento de excreción urinaria de proteínas y dislipidemias. De inicio, enfermedades renales primarias, nefrotoxinas, patologías urológicas, enfermedades hereditarias. De progresión, proteinuria, tensión arterial sistólica mayor a 130 miligramos de mercurio, alta ingesta de proteínas. Pobre control de la glucosa, obesidad, anemia, dislipidemia, tabaquismo, nefrotoxinas, enfermedades cardiovasculares. Epidemiología. El mundo experimenta profundas transformaciones demográficas y epidemiológicas que condicionan a un aumento de la prevalencia e incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, amenazando el desarrollo social y económico, la vida y la salud de millones de personas. La enfermedad renal crónica terminal y sus factores de riesgo, como la diabetes y la hipertensión arterial, han aumentado su prevalencia e incidencia, siendo hoy un problema de salud pública global por sus consecuencias médicas, sociales y económicas para los pacientes y sus familiares. Aproximadamente 150 millones de personas en el mundo con diabetes, si no reciben un cuidado adecuado, desarrollarán insuficiencia renal crónica. La Fundación Mexicana del Riñón informa que en México existen 8.3 millones de personas con insuficiencia renal leve, 102.000 personas con insuficiencia renal crónica y 37.642 personas reciben diálisis de forma continua. Renal aguda, donde hay una fase inicial, polipúrica, diurética y de recuperación. Según la causa, hay 3 fases que son queratoemia perrenal, donde hay síntomas de sed, sequedad de mucosa, hipotensión ortostática, taquicardia, reducción de la presión venosa tubular y
disminución de la urgencia cutánea. Hay una fase de hiperacemia renal intrínseca que se debe a una isquemia prolongada donde puede haber hiperfusión renal prolongada e intensa con complicación de un shock séptico o hipovolemia. La fase de hiperacemia renal que se presenta con dolor suprapúbico o en flancos si se produce una distensión de la vejiga. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal crónica van a aparecer debido a las sustancias retenidas como urea, creatinina, fenoles, hormonas, electrolitos y agua. Los primeros síntomas aparecen debido a la disminución en un 25 o un 30% del filtrado glomerular, lo que produce un aumento de la urea y la creatinina en el plasma. Encontramos síntomas en los siguientes sistemas. En el sistema urinario habrá poliguria, anuria, proteinuria, cilindruria, piguria y hematuria. En los trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-base encontraremos hiperfosfatemia, hipercalcemia, hiponatremia, acidosis metabólica e hiperpotasemia. En el sistema endocrino encontraremos dislipidemia debido a una alteración de la función sexual y reproductora, habrá hiperglucemia e hiperinsulinemia. En el sistema cardiovascular habrá hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva y angina de pecho. En el sistema locomotor encontraremos las siguientes manifestaciones clínicas. Habrá prurito debido a un trastorno del crecimiento. También habrá dolor óseo debido a una debilidad muscular. En el sistema nervioso encontraremos las siguientes manifestaciones: obnubilación, dificultad de concentración y encefalopatía urémica. Habrá síndrome de las piernas inquietas debido a un predominio nocturno. Habrá respuesta normal a la maniobra de Valsalva. En el aparato digestivo habrá manifestaciones clínicas como la anorexia debido a una hemorragia digestiva alta o baja. Encontraremos náuseas y vómitos debido a una diverticulitis. En el sistema hematológico encontraremos anemia con palidez, astenia y taquicardia. Habrá disfunción plaquetaria debido a una equimosis hemorrágica. KDIGO clasificará la insuficiencia renal crónica en 3 grados. El grado 1, la creatinina sérica entre 1.5 a 1.9 veces el valor basal durante 7 días, o mayor a 0.3 miligramos por decilitro durante 48 horas. En la excreción urinaria será menor a 0.5 mililitros por gramo por hora durante 2 a 6 horas. En el grado 2, la creatinina sérica será de 20 a 25 veces el valor basal. En la excreción urinaria será menor a 0.5 mililitros por kilogramos por hora, mayor o igual a 12 horas. En el grado 3, la creatinina sérica 3 veces el valor basal, aumento de creatinina sérica mayor a 4 miligramos por decilitro, es decir, 3.53.6 micromoles por litro. Pacientes mayores de 18 años, disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 35 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. En la excreción urinaria, menor a 0.3 mililitros por kilogramos por hora durante 24 horas o anuria menor a 12 horas. En la historia clínica debe prestarse atención especial a los síntomas urinarios, como la hematuria. También hay que obtener una historia completa de enfermedades sistémicas. Hay que evaluar la polidipsia, los datos de nicturia y también de poliuria. En la exploración física debe registrarse el peso, la talla y posibles malformaciones y trastornos del desarrollo. Hay que hacer un fondo de ojo y la palpación abdominal, buscando masas en los riñones. Hay que hacer un tacto rectal para examinar la próstata. Diagnóstico. La enfermedad renal crónica se define como la disminución de la función renal expresada por una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Los marcadores de daño renal pueden ser bioquímicos que van a incluir anormalidades de la sangre u orina, estudios de imagen, biopsia renal,
y marcadores de daño renal de tipo histopatológico. La presencia de proteinuria o albuminuria persistente en la orina es evidencia de daño renal. Vamos a encontrar proteinuria, que se define como la concentración urinaria mayor de 300 miligramos al día. También encontraremos albuminuria, que la clasificaremos en microalbuminuria, que se define como la excreción de albúmina en orina entre 30 y 300 miligramos al día. Este es considerado el primer signo de daño renal. También tendremos macroalbuminuria, que es la excreción de albúmina en orina mayor de 300 miligramos al día. La clasificación de la enfermedad renal crónica se realiza en base a la presencia de daño renal y una tasa de filtrado glomerular alterada. El estadio 1 consta de una tasa de filtrado glomerular normal con presencia de daño renal. Este se va a enfocar principalmente en aplicar intervenciones para retardar la progresión de daño renal y reducir factores de riesgo para eventos cerebrovasculares. El estadio 2 consta de una tasa de filtrado glomerular levemente disminuida junto con presencia de daño renal. Este estadio se va a enfocar principalmente en estimar la progresión de la enfermedad renal crónica mediante la medición de la tasa de filtrado glomerular y marcadores de daño renal para poder aplicar intervenciones que retarden la progresión del daño renal. Los estadios 1 y 2 son considerados como nefropatías tempranas. Del estadio 3 al 5 no es necesario que estén presentes los marcadores de daño renal. El estadio 3 se va a enfocar principalmente en la evaluación y tratamiento de complicaciones como son la anemia, enfermedades óseas, disminución de la calidad de vida del paciente, neuropatías y malnutrición. El estadio 4 constará de que deberá enviarse al paciente al nefrólogo para poder iniciar la preparación para la terapia de reemplazo renal. Y por último tenemos el estadio 5, donde se inicia la terapia de reemplazo renal al paciente. Una vez identificados los pacientes con alto riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, es necesario que todos ellos sean evaluados de manera sistemática con maniobras adecuadas y fáciles de aplicar como son la medición de la excreción urinaria de albúmina proteína, medición de la tensión arterial, examen del sedimento urinario y medición de la creatinina sérica para estimar la tasa de filtrado glomerular. Diagnóstico por imagen. Tenemos como primer punto la ecografía, que nos va a permitir evaluar el tamaño, la morfología y al mismo tiempo descartar la obstrucción urinaria en los riñones. Y otros estudios de imagen como son el ecodoppler, la urografía intravenosa, la angiografía digital y la biopsia renal. Tratamiento de la insuficiencia renal crónica. Este se rige mediante principios básicos. En primer lugar, eliminar factores de afección renal. Seguidamente se busca la prevención de la progresión de la enfermedad renal y se debe dar un buen manejo al síndrome urémico. Como primera instancia, iniciaremos con un tratamiento conservador, también llamado de nefroprotección, el cual consiste en medidas no farmacológicas, en las cuales destacan dieta adecuada para el control metabólico y restricción de sal, evitar una dieta rica en potasio, el control del exceso de peso y una reducción de proteínas en la dieta. Se debe reducir la presión arterial a menos de 130-80 milímetros de mercurio, con base en un esquema en el cual el primer escalón consiste en la aplicación de IECA y ARA2, como son el enalapril, el captopril, el lisinopril y losartán.
y monitorizar creatinina y potasio. El segundo escalón se basa en diuréticos tiacídicos o diuréticos de asa, como la hidroclorotiazida y la clortalidona. En el tercer escalón se deben aplicar antagonistas de calcio o beta bloqueadores, como el verapamil y el diltiazem. El cuarto escalón consiste en valorar indicaciones especiales según sea la patología asociada. Se debe reducir la proteinuria a menos de 0.5 gramos en 24 horas. Evitar el consumo de tabaco. Un control estricto de la glucemia con hemoglobina glucosilada menos de 7%, así como un control de la dislipidemia. El tratamiento de reemplazo renal consiste en la diálisis, la cual se indica cuando el paciente presenta uremia avanzada de desequilibrios hidroelectrolíticos graves, utilizando como filtro la membrana peritoneal, la cual debe estar intacta. La clasificación de diálisis consiste en diálisis peritoneal continua ambulatoria. Continua porque la cavidad abdominal permanece llena y se desarrolla en el domicilio. El volumen de la solución de diálisis es de 2 litros con una concentración de glucosa que debe ajustarse. El líquido infundido se mantiene de 4 a 6 horas con cambios diurnos y de 8 a 10 horas con cambios nocturnos. Cada intercambio se divide en fases. La fase de conexión procede a la apertura del sistema de doble bolsa. Esto posteriormente al destapado del catéter. En la fase de purgado se permite el paso de una mínima cantidad de líquido. Posteriormente hay un cierre de la parte del sistema que permite la infusión y permanece abierta la de drenaje. En la fase de drenaje se abre el catéter y comienza la salida de líquido. En la fase de infusión entra el líquido al interior de la cavidad peritoneal y este proceso dura de 8 a 10 minutos. Por último, en la fase de desconexión se cierra el catéter. La diálisis peritoneal automatizada hace referencia al empleo de sistemas mecánicos como cicladoras o monitores. Dentro de las modalidades de estas se encuentran diálisis peritoneal intermitente, diálisis peritoneal nocturna, diálisis peritoneal continua con cicladora y diálisis peritoneal con mareo o tibial. La hemodiálisis consiste en una terapia de sustitución renal. Su objetivo es suplir parcialmente la función de los riñones y consiste en extraer sangre del organismo a través de un absceso vascular, llevarla a un dializador como filtro de doble compartimento. Esta se practica en instalaciones hospitalarias. Como última opción en el tratamiento del fallo renal, el trasplante es el tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Sin embargo, en la actualidad no contamos con una educación de donación.